Antes que nada, muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí. Es un placer presentar este libro. La Ruta es uno de esos libros grandes. Aun si no son increíblemente conocidos a través de lo que es el mundo literario, es un excelente libro. Ahorita quiero que no me reavivó el gusto por la novela, lo que pasó ahorita con tu reedición en Estados Unidos o Canadá, o no estoy muy seguro dónde fue, que se puso en su versión en inglés. Ahí es donde como que tuve la tarea de volver a leer tu libro, volverme a enamorar de él y de nuevo preguntarme, ¿cómo es que alguien soñó tan bonitas pesadillas? Para los que no sepan, La Ruta del Hielo y la Sal fue un libro publicado en 94, 1998, si no 98. recuerdo, 98 originalmente, y hasta ahorita está siendo reeditado por el Fondo de Cultura Económico, dando oportunidad a todos los que no pudieron leerlo en esa ocasión, leerlo. Es una novela que narra lo que sucede en ese intervalo del viaje que hace Drácula, desde que era Transilvania, toma un barco y se va hasta lo que es Varna, Inglaterra. Whitby. Es Hola, una gran obra y bueno, antes que nada, la bienvenida a nuestro increíble autor José Luis Zárate. hola, buenas tardes. Pues sobre todo, muchas gracias por invitarme a presentar esta novela que Fondo de Cultura Económica ha lanzado en su colección popular. Es una oportunidad de que se esté a la disposición de todo público a un precio bastante accesible. Esta novela sacó en 1994 el premio a la mejor novela, al Premio Internacional MESIF de Novela Internacional de Ciencia Ficción y Fantasía, y es una versión, mi muy particular versión, sobre el viaje maldito, por definición. Un viaje maldito es cuando todos sabemos que va a ir terriblemente mal y se va poniendo las cosas peor. Bueno, este es el viaje que del pobre barco que lleva a Drácula del Oriente, que es donde vivía, hacia el futuro en ese entonces, que era Occidente, era Inglaterra, era la Inglaterra de 1800, que como la relata Bram Stoker, era una sociedad hipertecnificada. Es muy interesante porque esta novela está llena de gadgets, electrónicos y cosas que en ese entonces era así de wow. Los personajes escriben, graban parte de los terribles hechos de la novela en en una versión como de fonógrafos de cera. Usan mecanografía, toman trenes, que era lo más nuevo y moderno en ese entonces, todos ellos enfrentándose contra Drácula, y a mí me gustó siempre esa idea de el viaje condenado. Y pues muchas gracias por invitarme a presentar este libro. Tengo el placer de que esté conmigo Terry Vázquez, que es un excelente autor. También escribe fantasía, horror, ciencia ficción, todos estos temas oscuros que nos dicen. Y es muy interesante porque cuando se lanzó La Ruta del Hielo y la Sal hace tanto tiempo, en el 94 parecería ciencia ficción que estuviéramos ahorita en la feria virtual del Politécnico Nacional, es decir, que estemos hablando directamente por las computadoras, con presentadores en otro lugar. Yo estoy aquí en mi casita en Puebla, ahora sí que hablando a través del éter. Todo eso es bastante interesante, me gusta mucho. Y comentaba que cuando escribí La Ruta del Hielo y la Sal, que es más o menos a finales del siglo pasado, a finales del milenio pasado, era bastante exótico, bastante extraño que alguien escribiera un género que se consideraba entonces no era muy propio, no era muy padre que estuvieras escribiendo cosas sobre vampiros, que ubicaras la acción de la novela que quieras escribir en Transilvania, y que hablaras de un personaje que para mí era un personaje muy cercano, que era los vampiros,
un personaje mitológico, pero que no tenía nada que ver, dicen, con México, y eso se me hacía muy interesante porque a mí siempre me ha gustado la imaginación. Ahorita, repito, tengo el placer de que Terry Vázquez me presente, y es ahora sí que tantos años después estamos hablando aún de vampiros y de cosas de la oscuridad y el miedo, y me parece increíble, repito, estar aquí. No, y qué bien comentas eso. Quiera que no, estamos en un momento temporal, nuestra pequeña cápsula. Justo ahora existimos. Si algo catastrófico pasara y de repente explotara, digámosle, todo este segmento donde estábamos, solo quedarían esas palabras. Muy pensamiento ligeramente morboso. Pero ese es motivo de esta época. Estamos en tiempos fuera de lugares, interactuando con gente que en este instante para nosotros no existe, pero para aquellos nuestro presente es, no, demasiados tiempos chocando uno con el otro. Pero hay una cosa que quiero rescatar de todo lo que acabas de comentar, José Luis. Hablaste acerca de lo que era el tecno-thriller de Drácula. Se ponía mucha tecnología nueva, corrían por toda Europa en búsqueda de acabar con este señor de la oscuridad, pero noto que hay un contraste fuerte con lo que es ese futuro tecnológico o presente tecnológico que narraba Drácula a lo que narras con tu novela. En tu novela, quiera que no, lo que haces es lo contrario. Nosotros estamos acostumbrados a la figura del vampiro. Pensamos en vampiro y de inmediato tenemos los conceptos. Colmillos, gente que acecha en la oscuridad, horrendamente pálidos, chupan sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú una cosa muy interesante que haces con tu vampiro en tu novela es que no es de inmediato obvio que es un vampiro. Uno como audiencia sabe, ok, sé que es Drácula, entiendo que está en el Demeter. Sin embargo, tu vampiro no se comporta como estamos acostumbrados a que se comporten los vampiros. Se siente mucho menos personalidad y mucho más calamidad. Se comporta del mismo modo que se comporta una tormenta. No le importa si aplasta tu barco en el camino, simplemente está y empieza a mutar el lugar, cambia el barco ligeramente con su presencia y deja de ser algo, se asemeja más a eso, a una tempestad que a un vampiro. La percepción de tus tripulantes son más cercanos a frenesí de creencias que chocan a las del científico Van Helsiniano que está analizando las pistas. Tú lo volviste a convertir en una criatura de mito y folclore y todo lo temible que luego hace eso. ¿Qué te hizo querer agarrar de ese ángulo a Drácula? Muchos lo que hacen con sus reversiones es tratar de darle una nueva perspectiva al personaje. Que resulta que Drácula no era malvado, sino que en realidad lo hacía para sobrevivir, pobre alma de mí. Pero tú no, lo volviste de nuevo una bestia mitológica. ¿Qué te llevó a hacer eso? Es muy interesante porque cuando se escribió esta novela, estamos hablando de los lejanos 90, estaba muy de moda algo que se llamaba mascarada. Era un juego de rol en donde uno tomaba el papel de vampiros. Las películas en ese entonces había una cierta revaloración del vampiro. Habían Los Chicos Perdidos, había Entrevista con el Vampiro, había Nerd Dark, que es una película en donde son vampiros actuales, ¿no? Algo así que eran como los últimos rebeldes, los ángeles caídos sueltos en el mundo, con nada más que sus apetitos, guiándolos. Y era muy romántico, era muy cool, era muy padre, pero a mí nunca me gustó esa idea del vampiro como qué padre es, ¿no? Un vampiro que si lo seguimos desarrollando va a acabar, no sé, como héroe romántico o algo por el estilo. Y decía, no, 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 son vampiros, son cosas chupasangres, son mosquitos de 2 metros que te van a drenar en cuanto es una garrapata con forma humana que creo que es así de... No lo veía como ninguna forma de héroe romántico, de que qué padre ser un vampiro. Nada de Por crepúsculo para ti. nada de que busco para mí, no, es Anne Rice presentaba a su vampiro Lestat, se autopresentaba diciendo, soy el James Bond de los vampiros. Cada vez que leía a Edward Cullen de Crepúsculo, pensé que él era el Hello Kitty de los vampiros, era blanquito y brillaba el sol y cosas por el estilo, ¿no? Pero no, yo estaba pensando más en La Bestia Terrible, cuando Drácula es una novela que creó ahora con palabras domingueras dicen, creó un nuevo paradigma, pero en realidad creó un monstruo totalmente nuevo.
nos presentó una criatura de la noche realmente modernizada y actualizada para los tiempos 1800, donde se escribieron esta novela, porque es muy interesante. Bram Stoker tomó un montón de mitos, un montón de imágenes mitológicas y las amalgamó en un solo personaje. Antes de Drácula no existía el vampiro estilo Drácula. Existían diferentes tipos de vampiros, porque el miedo al ser de la noche que viene a alimentarse de nosotros ha estado a través de todas las civilizaciones. Hay brujas, hay vampiros, hay brujas, hombres lobo, hay un montón de cosas que quieren nuestra alma para estar vivo, y es muy interesante porque me leí me gusta mucho leer sobre mitos. Hay un libro sobre hay un libro llamado La Rama Dorada de Fraser, otro libro que utilicé mucho para escribir esta novela que se llama Historia Natural de los Vampiros de Masterton, y otro que es algunas disertaciones acerca de los hombres lobos, revinientes y demás criaturas de la noche de Agustín Calmet, que Agustín Calmet era un sacerdote que, según yo lo veo, era como el Mulder del siglo XVI, porque se puso a investigar qué había de verdad acerca de las leyendas de criaturas sobrenaturales en la Europa medieval, y que si eran reales o no, y cómo interfería eso o no con la iglesia. Entonces, digo, siempre me lo imagino así como un Fox Mulder, ¿no? Creía todo, se creía todo, entonces tampoco era muy pero tenía unas disertaciones muy interesantes. Decía, si Jesucristo resucitó a Lázaro, son los vampiros Lázaros, y se ponía a hacer una amplia disquisición teológica sobre tienen o no tienen alma los vampiros, pero no pueden tener alma porque se apropian de otras almas, y resulta que eran muy malos, cosa que todo el mundo sabía en ese entonces. Y a mí me gustaba esa idea de la criatura de la noche, el monstruo, un auténtico monstruo, pero un monstruo que ataca por muchos lados. El monstruo, estamos acostumbrados, no sé, al monstruo que salta sobre ti, te desgarra, pero a mí me gustan más los monstruos atmosféricos, los monstruos que tienen un aire que sabes que se acerca al monstruo a pesar de que todavía no ves. Una de las películas que más me gustan, la que yo digo que es la única película realmente Lovecraftiana, que es una que se llama Alien, el octavo pasajero. Todo está lleno de presagios. El espacio hace mucho ruido, las naves son muy raras, todo está lleno de signos de que algo horrible va a pasar, y naturalmente lo que pasa es peor de lo que uno pensaba. Cuando empecé a planear esta novela, repito que es en la novela Drácula, hay un capítulo muy chiquito, son 16 páginas, que habla sobre el viaje de Drácula. Es la bitácora del capitán. Y a mí me gustó mucho esa idea de, wow, una bitácora, un viaje maldito. Y quise narrar simple y sencillamente este viaje. Los personajes no saben que transportan a Drácula, no lo sabrán. Drácula es bastante malo y no quiere dejar testigos. Y quería que se sintiera la presencia del monstruo. Llevas al máximo monstruo en tu barco. Debe haber signos, debe haber cosas que te advierten, debe haber la sensación de que va a atacarte. Y a mí me gusta mucho que la mayoría de los vampiros, antes de Drácula, la mayoría de las criaturas mitológicas son de sensaciones. Nosotros estamos acostumbrados a que el vampiro llegue y materialmente te chupe la sangre, ¿no? Pero es muy interesante. Hay un vampiro en Hungría que no salía de su tumba y se mantenía vivo comiéndose el sudario, pero el sudario era la representación de sus familiares. Mientras siguiera comiéndose el sudario, los parientes en sus respectivas casas irían muriéndose de consumición, se iban poniendo pálidos
y iban siendo débiles. Era muy interesante porque era un vampiro que nunca abandonaba la tumba. Y había gente que se iba a dormir a los cementerios para tratar de escuchar el masticar de los cadáveres ahí abajo. Uno dices, wow, qué imagínate estar a medianoche en un cementerio todo oscuro y de pronto oyes un tranquilo chom chom. Sabes que de pronto estás durmiendo sobre el monstruo. Oh, esa es una sensación, es una, no sé, se siente casi en la piel. Y yo quería que este monstruo escribir sobre vampiros se sintiera esa cosa. Quería que fuera más que un monstruo cinematográfico, quería que fuera un monstruo de libro, porque yo me lo encontré por primera vez en libros. Quería que fueran sensaciones, sentimientos, extrañamente, una sensibilidad y una sensualidad que se pudiera percibir a lo largo de toda la novela. Escribir un libro que tiene un personaje tan específico como es Drácula, en un lugar tan específico que es el tiempo donde pasa. Incluso siempre quise poner estas cositas de viaje antes de la tormenta, del 5 al 16 de julio de 1897, así como que suena tan arcaico, suena tan, según mi punto de vista, suena tan arcaico como una bitácora, y tan moderno como la fecha estelar del Capitán Kirk, ¿no? Algo así como que, wow, es un viaje donde nunca más ha llegado nadie. Bueno, Drácula nunca había viajado en barco y también es una sensación nueva. Todo es nuevo en este viaje maldito, y quería esa sensación, esa sensualidad. Es bueno que menciones eso, voy a aprovecharme también para agarrarme de aquí. Tu vampiro sí es una combinación de vampiros. Ahora que estás comentando, actúa de varios modos a través de la novela, como que hiciste una combinación de todo eso. Pero remarcando el tema de la sensualidad, el tuyo es un libro que honestamente es muy sensorial. Nuestro narrador, que es el capitán, está muy consciente de lo que pasa dentro de su cuerpo, dentro de su sentir. Prácticamente puedes saborear las imágenes que va creando en su mente. Y aquí es donde tomaste una decisión que en su tiempo, y lamentablemente hoy en día, fue un tanto controversial hasta cierto punto. Tu personaje, el capitán, es abierta y fuertemente homosexual en su mente, al menos en su sentir personal. Ya como se presenta con el exterior es distinto, ya que el contexto que pones, esa goleta barco ruso de 1800, no era muy bueno demostrar ese tipo de deseos hacia otros hombres, siendo uno un hombre. ¿Fue una decisión consciente el querer hacer que el capitán fuera homosexual o fue algo que fue surgiendo mientras ibas investigando? Es muy interesante porque cuando yo empecé a desarrollar la idea de voy a escribir una novela de vampiros, sí, mi novela de vampiros, era así. Es muy interesante porque uno empieza con, ¿qué quieres escribir? Quiero escribir una novela de vampiros en donde los vampiros sean los malos, gachos, que sean todo lo contrario a qué bonito ser vampiro. No, vean qué horrible es que viajes con un vampiro. Y quería hacer varias cosas. Quería hacer una novela marítima, una novela de un viaje. A mí me gustan mucho las novelas viejitas, clásicas de viajes. Hay un libro que me gustó muchísimo, que era Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, en que es el marino con peor suerte del mundo, ¿no? Hasta los gatos negros le cortan la vuelta porque en cuanto se sube un barco, pasa algo horrible en ese barco, naufraga, o hay un motín, o todos se mueren, o entran en territorios horribles. O sea, era así, y digo, wow, Moby Dick, que también es bastante, habla bastante del ambiente marino, también es un viaje maldito. Me gustaba mucho ese ambiente antiguo y no diré caduco, pero de otros tiempos. Estamos hablando de otras realidades. Y me puse a investigar, voy a leer sobre Drácula y todo eso, ¿no? Entonces descubrí que muchos de los viajes marinos
de los relatos clásicos sobre viajes son lo que se llama historias de crecimiento. Entra un personaje joven o con problemas a un viaje que a través de penurias y aventuras lo van volviendo hombre, lo van volviendo completo, lo van volviendo, poniendo todas las partes que le faltan a su personalidad para tomar realmente las riendas de su destino, ¿no? Así como se decía, ¿no? Entonces dije, sí, pero este es un viaje maldito en que todo va a ir bien. ¿Qué tal si lo hago al revés? ¿Qué tal si hago, en vez de crecimiento? ¿Qué tal si le voy quitando a los personajes la cosa sobre lo que se sustentan, ¿no? Entonces dije, eso me gusta. Los escritores nos ponemos a pensar cuál es la forma más gacha que le puedes hacer a tus pobres personajes, que en ese entonces era un nebuloso capitán que andaba en un barco que llevaba a Drácula y que quería que le fuera mal para empezar y luego peor. Entonces ese era el plan inicial. Y es muy interesante porque dije, bueno, si el antagonista, si Drácula viaja en un barco, tiene que tener un antagonista. El antagonista naturalmente tiene que ser alguien que no quiere que Drácula vaya en un barco. Entonces era natural que fuera el capitán su antagonista principal, ¿no? Dice, Drácula quiere a los hombres del Demeter, que es el barco, para alimentarse de ellos y destruirlo. Entonces yo dije, sí, pero el capitán no va a querer que se coma a sus hombres. Y se me ocurrió ¿y qué tal si él también los quiere? ¿Qué tal si más que una batalla de deber sea una batalla de una forma más personal? Digo, y si el capitán ama a sus marinos, ¿pero qué tipo de capitán ama a sus marinos? Digo, bueno, tendría que ser un capitán homosexual. Digo, pero el capitán es un capitán ruso del siglo XVIII, en una de las áreas tradicionalistas más duras en ese entonces, en un ambiente realmente rudo para ser capitán de un barco carguero en estas tierras tendrías que ser súper duro y todo eso. Digo, ¿cómo sería la vida de ese capitán? Vamos a ver, me pongo a leer sobre el asunto y descubro que sería una vida horrible. De pronto, en ese entonces, era muy dado a linchar a las personas que se comportaban como el prejuicio medio, no quería que se comportara la gente, ¿no? Entonces dije, wow. Estaba leyendo a Calmet, que digo que es como el Fox Mulder de ese entonces, y menciona cómo enterraban a alguien en la Rusia de ese entonces. Dije, ay, ¿cómo enterran a alguien? ¿No? Entonces me pongo a leer por mera y sana morbosidad a ver qué es lo que hacían las personas y descubrí que decían que creían que ese cuerpo muerto estaba impuro. Entonces se enterraba al estilo impuro, que era con la boca llena de rosas, porque la rosa es hay muchas cosas teológicas que dicen que es una cosa pura, entonces se quemaría la boca abajo, para que si regresa a la vida y rasca, pues se hunda más se va más al hoyo que para la salida, de preferencia decapitado, pero si no se puede decapitado, en un cruce de caminos para que nunca regresara a la tierra y en vida permanentemente perdido en el mundo, y estacado con una estaca en el cuerpo, pero no las estacas chiquitas del cine, sino las estacas de Rusia de ese entonces, que eran como árboles gigantes. El fin de esa no era atravesarlo, sino era remacharlo contra el piso para que no se pudiera mover, como si fuera un escarabajo o una mariposa ahí atravesado por un alfiler. Y venía una lista de quiénes podían ser los impuros. Y encontré que los impuros podían ser extranjeros, gentes nacidas en otra tierra, aquellos que nacieron durante las fiestas mayores, aquellos que dejaron imprudentemente que la sombra de un gato pasara sobre su cuerpo negro, muerto, los apóstatas, los onanistas, los homosexuales, los extranjeros, ya había dicho. Entonces
viendo la lista, digo, chale, cualquiera puede ser tratado como monstruo, porque así nosotros imaginamos ese enterramiento como a Drácula, como a los vampiros, a los monstruos, así se entierra. Y pronto me di cuenta que para esa sociedad el capitán podía ser una especie de monstruo. Entonces, de pronto era casi mágico cómo se iban armando las piezas. ¿Qué tal si el capitán que amaba a sus hombres se considera así un monstruo? ¿Qué pasaría si él, en un viaje maldito, creyendo que él es lo peor, lleva realmente al monstruo en sus bodegas, ¿no? Entonces, quería narrar en primera persona, dado que iba a ser una bitácora. La bitácora es el capitán contando lo que está pasando. Quería que fuera una sensación a flor de piel, que todo se sienta, pero tenía que hacer lo que se sintiera, que de veras quería a sus hombres, que deseara a sus hombres, y para hacer eso tenía que hacer un ambiente, un lenguaje y unas imágenes sensuales, sexuales, sensoriales, para que se sintiera, sus sentidos estaban tan a flor de piel. Cuando el horror se va a acercar, lo va a sentir antes que nadie, porque está totalmente abierto al mundo, abierto a todo lo que le puede ofrecer el mundo. No solo la sensualidad de ir en un viaje con un montón de marinos semidesnudos, sino que de pronto cuando aparece el horror, él lo percibe antes que nada e incluso lo empieza a sentir antes que nadie, ¿no? Entonces yo estaba así de, wow, entonces tiene que ser un capitán muy, 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 me da risa en las versiones en inglés, los que han hecho, resúmenes de los libros dicen horny, entonces digo, bien horny, entonces me gustaba esa idea, ese capitán súper sensual, súper sexual, en un ambiente lleno de horror, ¿no? Ahora sí que lo peor, cuando saboreas cualquier cosa, de pronto saboreas el propio horror que estás contigo. Entonces, esa era la idea, por eso lo hice así al capitán. Y extrañamente se fue armando solito. Es muy interesante porque Bram Stoker Bram Stoker se dedicaba a ser administrador de teatro. En realidad ese era su trabajo real, porque amaba, admiraba y realmente le gustaba mucho el trabajo de Irving, que era el máximo actor de esa época. Muchos dicen que era un poco vampírico porque le pedía toda su vida a Stoker, y era tal amor, admiración hacia las personas, que siempre se preguntaron si había algo de más allá, algo sexual en esa relación. Y como estamos hablando de época victoriana, había varias cosas que se decían, se insinuaban y no se podían decir claramente. Drácula está llena de esas sensaciones, en que si te quieres verlo así en forma más, está lleno de referencias que dices, wow, sí estaba duro el libro en ese entonces a mí me gustó. Sí, ese era el idioma de esa época. Bueno, hagámoslo explícito en esta época. Es 1992, ya tenemos que estar libres de todos esos prejuicios, ¿no? Entonces, uno inocentemente dice, sí, vamos a escribirlo tal cual. Y la verdad estaba tan fascinado con la idea que no me importó. Es más, ni siquiera lo pensé. ¿Qué significaba escribir un libro homosexual en un ambiente como el mexicano sobre un tema de otras tierras? Ni se me ocurrió. Simple y sencillamente quería escribir la mejor historia que pudiera sobre ese viaje maldito. Y hemos visto, las cosas tal vez no han cambiado tanto como quisiéramos, pero al menos han movido. Pero eso me mete a otra cosa. Desde que escribiste la novela en la lejana época de los 90, el milenio pasado, ahora con las reediciones que estás teniendo, con las traducciones que ya hubo, ¿qué tal se sintió volver a explorar lo que fue este libro? Porque una cosa es el frenesí de la creación en medio de tu investigación, en medio de la idea, cuando todo está fresco y burbujeante, a lo actual. Tu novela ya tiene
un par de añitos, ya Más es de 20 años. más de 20 años, ya pasó la prueba del tiempo, pero ¿cómo se siente, digámosle, volver a visitar el Demeter? ¿Cómo te sientes de vuelta sobre esa madera ligeramente podrida, llena de ratas blancas? ¿Ha cambiado algo tu percepción de tu propia obra en ese tiempo? ¿No te ha pasado algo como de, ay, ¿por qué hice esta introducción? ¿Qué estaba pensando? ¿O sigues todavía perfectamente satisfecho con lo que hiciste en esa época? Ah, Es muy interesante, pero ahora estoy más satisfecho, estoy más feliz de, yeah, sí, hice algo que cuando salió la reedición en Estados Unidos se mencionó mucho que era una novela, a lo largo de los años se ha convertido en una novela de culto, ha sido una novela que era muy difícil de encontrar y por ello mismo, así de que, wow, la conseguí, ¿no? Entonces, la verdad, ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchas aguas bajo los puentes desde que salió el Demeter y ha ocurrido cosas que a mí me gustan mucho. En primera, ya no es de, qué raro, ¿por qué escribes algo como vampiros en este país? Ya, eso, ya podemos escribir de lo que siempre hemos podido escribir de lo que se nos antoja, pero ahora más, ahora nos los publican. Segundo, hace poco hicieron la versión radiofónica de La Ruta del Hierro y la Sal y la transmitió la UNAM por radio abierto. Escribir una obra tan descaradamente sexual, homosexual, por un organismo oficial al público era impensable hace 20 años. Entonces, ha habido un avance y yo estoy muy orgulloso que la ruta haya estado siendo parte de ese avance, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que se haga una reedición, que se haga ahora una relectura de esta novela 20 años después. Es muy interesante porque uno pensaría, ya son temas, ya casi va a ser un cuarto de siglo desde que se hicieron, pero siguen siendo actuales de muchas maneras. Varios de los lectores que han leído la novela me han dicho que han encontrado en ella una voz que en cierta manera les explica cómo se sentía, ¿no? De pronto el capitán se flagela mucho a sí mismo, se acusa de lo que es, le da miedo a sus propios apetitos y se hiere a sí mismo tratando de rechazar lo que es. Entonces, eso es algo que creo que todos nos podemos identificar, ¿no? Y no quiero hacerlo, pero en realidad sí quiero hacerlo. Ya lo hice, pero estoy mal que lo hiciera. Entonces, esa pelea interna entre nuestros deseos y lo que somos en realidad y lo que queremos mostrar y la máscara que nos obligan a portar, creo que es un tema que no ha pasado de moda y creo que la ruta del hielo y la sal sigue estando muy presente, muy activa y además los vampiros nunca mueren, así que siempre estarán de moda y además es una forma interesante de volver a ver un mito, un viejo mito, verlo un mito desde otra perspectiva. Entonces creo que la ruta del hielo y la sal se permite esas cosas y yo estoy muy feliz de que ustedes puedan tener la oportunidad, eso sí la compré, claro, de leer este libro a un increíble precio. ¿Qué quieres? Le tengo que hacer publicidad a mi propia No, novela, pero es una novela que creo que se van a divertir mucho. Divertir mucho quiere decir que van a sufrir, les va a dar miedo porque es un libro básicamente de horror. siendo justos, cuando grabamos un libro de horror no queremos un bonito día o sentirnos cómodos cuando vamos a dormir, queremos que nos torture un buen rato. Y yo todavía sigo torturado por tu escena de las ratas donde tienen el cargamento, cuando uno de los marinos la pisa. Es una escena muy fea, me encanta, es de mis favoritas, es de las que tengo más marcadas, e igual el cambio que tienen las velas. Trato de no decir mucho porque quiero que tengan esa cosquilla, ustedes que nos están escuchando, de ver qué cosas tan horribles metió en las páginas. Y él hizo una combinación que es curiosa. Un artículo de alguien que analizaba la novela en inglés, que tuve la fortuna de leer, tenía un título hermoso que representaba muy bien lo que es las sensaciones que da la novela, que era el velvet, sería el terciopelo
y el pus. Uf, esto es una terrible, y esa es una excelente definición de esa novela. Lenguaje florido, poético, hermoso, sensual, que te atrae, y de repente te dice una cosa tan horrenda, tan asquerosa, tan terrible, y al mismo tiempo tan sensual todavía. No deja de serlo. El, el deseo a la cicatriz. ah, Fantástico. Ahora, el tiempo lamentablemente está empezando a acabarse. Yo podía hablar de esto todo el día. Hay una cosa de la que quiero que comentes. Aquí estoy haciendo un poco de trampa. Fue una cosa que comentaste en otra presentación que diste de esta novela. Pues una anécdota tan buena, tan fantástica que quiero que los que están aquí puedan escucharla. Estabas platicando en ese entonces de un problema que tuviste con tu computadora. Falló por algún motivo y tuviste que conseguir un técnico. Ahora, recordemos, esto no es nuestra época hipertecnológica donde simplemente sacamos un pequeño espejo negro y tenemos información. Tenías que ir a tomar almanaques, tenías que ir a adentrarte a bibliotecas, tenías tal vez conseguir algún directorio en algún idioma de programación para tener un par de datos de información. Así que si lo que obtenías, lo tenías generalmente en físico. Eh, Y bueno, eh, sí, sí. es muy interesante porque en las películas actuales, cuando el detective llega al área donde está el asesino psicótico, está lleno una pared con papelitos y líneas y demás, en donde dice, es obsesivo, es malo, algo le pasa en su mente. Bueno, en ese entonces encontraba un dato y lo pegaba en la pared, encontraba una ilustración y la pegaba con Durex ahí en la pared. Tipos de vampiros, cuas, tumbas, sí, como sigue muy de cerca el texto de Bram Stoker, ahí va diciendo cuándo mueren cada uno de los marinos, entonces hice algo que se llamaba Diario de Muertes, cuándo muere quién y cómo, ¿no? Y lo puse ahí junto a mi computadora. Cuando se me descompuso la máquina, tuve que llamar a un técnico, ¿no? Entonces llega muy contento, se sienta y de pronto ve a su alrededor este, Diario de Muertes, vampiros, tumbas abiertas, imágenes raras, nombres en eslovaco, tipos de, tipos de mutilaciones, etcétera. Entonces es una cara de aquí no salgo. No sé, puso la misma cara que supongo que pondría Clarice Sterling cuando llega a la casa del asesino serial, ¿no? Entonces, es muy interesante porque pasaron dos cosas. Me arregló rapidísimo la máquina, no me cobró gran cosa y yo me quedé con una estupenda anécdota que contar para todos los lectores. No, es una cosa hermosa. ¿Qué contador de historias no sueña con su pequeño muro de obsesión? Y el que debiste haber tenido en esa época, horrendo eso que estás diciendo, tipos de mutilación, no. Ya me imagino a mí mismo como el pobre técnico pensando, voy a estar en esa pared, ahí juntito a eso que dice Black Ursa muere tal fecha, ahí voy a estar, 2000, no, sería 1098, ahí me voy a meter si le cobro. Agradezco muchísimo que me hayan invitado a esta presentación, a esta feria virtual. La verdad es un honor poder estar platicando sobre mi novela con ustedes y pues ahora sí que agradezco bastante su invitación, su presencia y espero que se hayan divertido un poco hablando de oscuridades y muertes en este espacio. Y sí, es palabra del autor, el autor tiene que decir, yo soy muy bueno, pero acá, opinión aparte, esa mente que tiene José Luis Ate es una mente llena de cosas fantásticas, una gran imaginación. Aún ahora continúa trabajando. Lo suyo siempre ha sido recrear nuestros mitos, desde su novela Shanto, lo que sería El cielo oscuro y del abismo, lo que fue esto del viaje de la ruta del hielo y la sal. En su Facebook, aquellos que no lo sepan, José Luis Ate, si no mal recuerdo, ahí continuamente va publicando mini cuentos, ficciones, todo lo que se le ocurra a esa gran mente y continúa creando y haciendo. Dense la oportunidad. Antes fue muy complicado obtener la ruta del hielo y la sal. Tenías que ir con... Era más fácil obtener 14 kilos con un dealer paranoico que obtener la ruta del hielo y la sal. Ahora está disponible, está increíblemente barata y es una edición muy buena. Está muy bien cómo quedó todo, desde la edición, desde la portada, todo quedó perfecto. Pues Pues de bueno, José nuevo, Luis.
Muchas gracias de nuevo por dejarme hacerte estas preguntas que emergen mientras estuve leyendo tu obra. Y pues, muchas gracias. Les agradecemos. Gracias.